La vida. ¿Qué es la vida? En ocasiones, como dice la película, la vida es bella, en otras, la vida es triste, pero sobre todas las cosas yo pienso que la vida es random. Y en este capítulo de hoy de Vida Random, no puedo tener a personajazos más randoms y con vidas más random que a los que tengo el día de hoy. A mi izquierda tengo al buen Jack Sánchez. Jack, bienvenido. Gracias, Javi. Un gusto. Participante del tercer podcast de Vida Random, que en esa ocasión no lo hicimos en video, pero ahora sí, ya lo están viendo, ya lo están conociendo. Y a mi derecha lo conocieron en el podcast pasado, en el podcast número 7, al señor Chris Notcore, alias Doble D. Chris, muchas gracias por venir a este podcast. Y bueno, la cuestión por qué están ustedes dos aquí el día de hoy en este podcast es porque en el podcast anterior de Vida Random, Didi nos contó parte de las experiencias que tuvo en la prepa, Jaime. Sin embargo, yo le comentaba que pues, una cosa es cómo las cuenta Didi, pero cómo las cuentas tú, cómo las viviste tú desde tu perspectiva también, pues es bastante interesante. Entonces, si gustan contarnos, chicos, cómo fue esa etapa para ambos, qué fue lo que vivieron desde la perspectiva de Didi y luego desde la perspectiva de Jaime, comenzando por una anécdota que gustó bastante, que fue la de el Yakul, el proyecto que tenías que vender. Si la puedes repetir. Bueno, como te contaba anteriormente, era un proyecto para una clase de, creo que era innovación. Innova, ajá. Entonces, resulta que teníamos que hacer un proyecto, pero teníamos, pues, prácticamente lo más realista que venderlo y así, ¿no? Ajá. Pero bueno, en realidad era todo ficción. Pero en realidad yo, como les comenté, lo terminé vendiendo. Hice una espada de Star Wars de Yakult que se llamaba War Yakult, y de hecho el lema se llamaba War Yakult. Y entonces hice un comercial con mi perro. Y sí recuerdo ese comercial. Compra War Yakult. Entonces, ¿tienes todavía el comercial? Creo que sí todavía lo tengo. Para ponerlo y que vean ese grandísimo comercial. No solo estaría censurado ya hoy en día, No, creo que no lo bajen. Pero bueno. Bueno, entonces resulta que pues había un compa que igual pues hizo una computadora como con Legos, así, ¿no? Okay. Ni la vendió ni nada. No. Pero yo sí como te contaba, yo sí se la vendía a un compa que pues topaba poquito y Ajá. pues ya hice un proyecto para su la misma materia. Pues en realidad el mío fue el que tuvo éxito. Porque así se vendió. Jaime, ¿tú cómo viviste la creación, proceso y venta de este proyecto? Pues era como haz lo mejor que puedas hacer. Se supone que fue un trabajo muy, muy hecho, muy, valga la redundancia, ¿no? Muy trabajado desde antes. Entonces, eso era lo que teníamos que trabajar. Didi, en el primer momento que dije, profesor, hay un producto novedoso, este producto novedoso, algo que no es necesario que sea nuevo, solamente que sea necesario, que sea útil. A lo mejor ya existe, adapten. Okay. Y Didi dijo, yo lo haré con cosas de abajo de mi cama. y fue como, ¿qué? Sí. Y entonces, porque en esa época íbamos muy seguido a la casa de Didi, Didi siempre decía, abajo de mi cama está el proyecto de Innova. Pero nunca te decía qué era, ¿no? Y en esa época era en la que siempre se la vivía casando a la señora de los Yakult. Siempre, decía. Siempre que llegábamos, decía, mamá, ya llegó la señora de Yakult. Porque yo tengo una duda, ¿por qué acosabas a la señora del Yakult? Pobrecita, doñita del Yakult, si no está viendo esto no era a propósito. Pues me gustaron mucho los Yakules, bueno, yo todavía, y pues la doña me los dejaba pues en mi casa, ¿no? Ok. Y entonces pues siempre pues preguntaba porque pues, ya se habían acabado, los Yakules me los acababan muy rápido. De hecho estaba pues reuniendo muchos Yakules para hacer algo con ellos. Okay. Es que el Yakul es bueno, admitámoslo, el Yakul es muy rico, Yakul patrocínanos, la verdad es muy bueno. Ok, y luego. Entonces, cuando surge esto de hacer el video, me acuerdo que lo teníamos que... Ya se acercaba la fecha. Pero era un trabajo en equipo. No, era individual. Ok. Ya acercaba la fecha y dijo, hoy me tengo que ir temprano porque tengo que grabar. Para esto no recuerdo por qué había una clase que no la cursaba, creo que porque la habías probado, ¿no? Y no la habías cargado. Entonces iba antes. Ajá. Pero Didi era un ninja, o sea, Didi en algo, tú te distraes y ya estaba.
ya se había ido. Sí, me llegó a pasar. Entonces ese día se fue, dijo, me voy temprano porque hoy sí tengo cosas que hacer, tengo que grabar. Ah, ok, no, pues ya se va a Didi. Me va a ayudar Wendy, fue todo lo que supimos. Ok, ajá. Ya el otro día llegó, pasaron varios proyectos, ¿no? Vi proyectos muy increíbles, entre ellos estaba una super tabla de picar que dentro de la tabla traía más tablas y más cuchillos y esa tabla traía otra tabla y más cuchillos, estaba muy impresionante, era Ok. muy funcional. Como los videos actuales de los chinitos que Ajá. tienen sus cosas viviendo. Era muy increíble. Pero Didi nunca había hablado del proyecto, nunca nos había dicho que ¿Por qué no les querías decir que tenías miedo que te robaran esa gran idea? secreto. Era secreto, como dicen. Era una sorpresa para que todos se quedaran bien acá cuando lo vieran. Y así Era fue. el ganador de todo. Y así fue. Innovador. Entonces, cuando Didi lo sacó de su mochila. Ah, porque cabe destacar que era una madre de este tamaño. Lo traía en una mochila. Okay. Como si valiera lo que fuera. Entonces, primero se presentaba el comercial y luego tú mostrabas el producto, lo que tú habías hecho. Didi mostró su comercial. ¿Qué impacto tuvo para ti el comercial? Porque es que, bueno, a mí me lo mandó y me dijo, mira mi comercial que hice para mi proyecto. Y yo lo vi y fue como de, ¿qué acabo de ver? No fue un mal video, de hecho el soundtrack era bastante bueno. Sí, nunca lo negué. Pero sí me costó un poquito trabajo de entender al principio y le pregunté, ¿qué es lo que quieres vender? Ya que me lo explicó, dije, porque Star Wars, Yakul, Star Wars y Yakul al Y un mismo perro. tiempo, y un perro. Entonces, ¿cuáles fueron tus impresiones del comercial? Cuando empezó la música de Star Wars, yo dije, va, no sé, supongo que lo básico es que va a hablar de algo muy épico o de Star Wars. Luego salió el perro ladrando y dije, no sé qué está pasando. Siento como la primera vez que vi un comercial chino, Ajá. el de Consume Pechai, que sale el perro bailando. Así me sentí cuando sale Didi molestando al perro con la espada de Yaku. Entonces, para mí fue muy bizarro porque creo que lo que más recuerdo de eso es el perro amarrado en la fuente ladrando y Didi molestándolo con la espada. Y ya hasta el final que sale la voz de Didi diciendo, Yaku está. Ya, es todo lo que dice el video. El video está lleno de imágenes subliminales. Sí, ¿verdad? sí, me tocó. Recuerdo por ahí un Darmobulo. Entonces, ahí salen Yakules con efectos de Star Wars. Entonces, cuando termina el video, la que llevaba la tablita de picar preguntó, ¿y Didi qué estás vendiendo? Y Didi, una espada de Star Wars de Yaku. ¿Y qué tiene de Star Wars? ¿Qué es una espada? Le dije, no le preguntes qué tiene de Yaku, por favor. Entonces el profesor la agarró y dijo, es innovador. Es la única palabra que se me ocurre. Y yo dije, no lo voy a negar. Terminó esa clase, dio el calificaciones finales, salimos. ¿Cuánto sacaste de calificación final? No recuerdo. Tú sí, ¿no? Creo que fue. Es que fue individual. Ajá. No sé si fue 8. Pero pasaste. Y no pasó, sí pasó. Sí, pasó bien. Sí, claro. Entonces, en ese entonces, ya sí me juntaba con ellos, pero de repente como que me separaba mis ratos, ¿no? Yo regresé al salón y le dije, Didi, a ver, déjame ver tu espada, Yakul. Y dijo, no se puede. Pues ya le dije, no te lo voy a robar, ya lo entregaste. Ya la vendí. ¿Tú lo vendiste? Y le digo a Didi, le dije, ¿qué eres tan estúpido para comprar unos chicos que no traían proyecto de comunicación? ¿Y qué tiene que ver tu espada de Yakul con comunicación? No sé, ya la rompieron. Y ahora tienen 2 espadas de Yakul. Sí es verdad que saliendo de la siguiente clase, había un chingo de envases de Yakul tirados en el piso. Ajá. Y era porque la habían desarmado en pedazos y en pedazos y en pedazos. Y al final habían ocupado como granada de mano aventándose nada más llena de agua. Entonces el producto de Didi realmente innovó. Pasó de ser una espada a 2 espadas, luego a pequeños cuchillos, luego a botellas con agua. Entonces era impresionante. O sea, y cumplió su proyecto, su objetivo, que era pues vender, ¿no? Que ese era Lo mal barato. Pero lo mal barato. ¿Tú sí te acuerdas en cuánto lo vendió? Porque Sí. No sé, no Lo vendí en 40 pesos. Pero para ese entonces era mucho. Para ese entonces tiene 10 años. Es que sí, estás calculando el precio de la inflación.
El precio del Do. Y los Yakult. Los Yakult. Eso no te costaron, los Yakult 40 no te costaron. No, ahorita ya la bolsa. ¿Cuántos? Creo que el paquete de 20 Yakults está en 70, 60 pesos. Yo creo porque el de 10 está como en 50. Pero la espada Yakult tenía más de 10 Yakults. Eran fácil unos 15, 20 Yakults. Yo también muchos para hacer. ¿Y no te enfermas? No. Pero bueno, no, porque ¿quién se va a enfermar tomando Yakult? ¿Alguien se ha enfermado tomando Yakult? Tiene lactobacilos, casi shirota, entonces. ¿no? Pero como toda proteína en exceso, terminaría haciéndote daño. Eso sí. Ok, hay otra anécdota. Nada más acerca. Ajá. Ahí estás perfectísimo. La anécdota del cactus. Didi primero empieza contando la anécdota del cactus y luego escuchamos la versión de Jaime. Ok. Bueno, todo comienza en un proyecto de electricidad que teníamos que hacer, pues, a proyecto final, y éramos 3, algo así, la verdad ni me acuerdo, pero pues nos encargaron, hacer, pues, algo que tenga, pues, electricidad y así un circuito acá. Entonces, un sujeto, no me acuerdo qué le tocaba hacer, y a mí me tocaba, pues, hacer, pues, igual algo chido, ¿no? Ajá. Y entonces, ya, pues, hice, como les dije, un cactus, pero con ojitos móviles, porque, pues, pues, se mueven los ojitos de combate de Gatsuki. Eso era lo más importante, la bata. De hecho, se veía bien cool, de hecho, todos les encantó mi cactus. Y entonces ya cuando íbamos a pasar le dijimos a Jaime que si quisiera estar en nuestro equipo, y dijo que no, que no quiso. Y ya cuando pasamos, pues, y pasamos igual igual pasamos con la profesora, y pues pasamos todo así, pasamos bien. Pero si hubiera estado Jaime, de hecho él nos comenta que, pues, la profesora no sé qué tenía con él, lo habíamos reprobado todos. Eso es verdad. ¿Qué? ¿Y cómo fue este proyecto del cactus con ojos? Mira, las personas que estaban con Didi eran personas que recursaban. Estaban ahí por una evidente razón, ¿no? Okay. Eran huevones. Fin del comunicado. Entonces, al principio, Didi era solo porque Didi no tenía proyecto. De hecho, Didi, todos traían un avance de algo. Didi no. Didi decía, pues el día de la entrega. Y la maestra solo lo veía y le decía, bueno, échale ganas, Didi. Ok. Y yo decía, estoy seguro que va a salir con algo. Ah, ¿cómo no va a salir con algo? Pero ¿estás de acuerdo que esa frase de va a salir con algo es porque ya hay antecedentes de que había salido antes con otras cosas? Infinidad. Eso ya era para nuestro cuarto semestre de 6. ¿Cómo no ibas a ver que iba a salir con algo? Okay. Entonces, cuarto, quinto, no me acuerdo. Entonces, dijo, deja que llegue Wendy y va a llegar con la cosa más épica que te puedas imaginar. Y dije, bueno, para esto una noche antes, un día antes, perdón, yo había platicado con Wendy, porque me había ido con ellos, y Wendy dijo, Didi quiere qué cosa. Y le dije, ¿qué quiere qué cosas? No sé, no me ha dicho. Ok, nada más o Y yo, ¿sí? ¿O hacia acá? ¿O hacia acá? Ok. Y entonces yo pensé, lo que sea que va a sacar Didi, no tiene sentido por qué pondría coser a Wendy. Ok. Wendy le ayudaba con sus proyectos. De hecho, desviándome tantito, lo sé porque una vez tuvimos una clase de epistemología, de filosofía y epistemología, y Didi llegó con galletas horneadas para representar el alfabeto. Muy buena la idea, pero ya se había comido la mitad del alfabeto. ¿Qué? Pero fue entre varios. De ahí. No, la otra mitad fue entre varios. La primera fuiste tú. Se comió, y pues por eso igual pasé. Ok. Entonces, cuando dijo, nada, deja que llegue Wendy y todos quedarán asombrados. Lo presumí por casi toda la Sí, escuela. eso es verdad, lo la presumió tenía con dentro de todos y todo. una caja. Ajá, lo traía en una caja Para que negra. no lo viera, Okay. estaba bien épico. Entonces, cuando lo presumió tanto, que los recursadores se acercaron con Didi y le dijeron, oye Didi, ¿tienes equipo? No, ¿puedes tener tu equipo? Sí. Uno. Okay. Luego se acercó otro chico que se llama Alonso. Didi, ¿puedo estar contigo? Sí. Ok. Y me dijo, ¿tú quieres estar conmigo? ¿No tienes equipo? Le dije, sí, pero que no tenga equipo no pasa nada porque no reprobaré de todas maneras. Yo tengo míos bajo la manga. Ok. Y dijo Didi, pero puedes estar conmigo. No sé por qué presiento que no es
buena idea. Y se acercó alguien más y dijo, Didi, compa no sé ni de dónde salió. ¿Puedo estar contigo? Sí. ¿Y estar Jaime? Seríamos 4. Cada vez éramos más en el Ujú. equipo. No, Sí, claro. Y llegó Wendy y le dijo, Didi, toma tu proyecto. Y dijo, ¿están listos para ver lo más épico? Ajá. Yo estaba ahí porque tenía curiosidad. Y estaba un indeciso entre si quedarme en el equipo o no quedarme en el equipo. Ok. De todas maneras, no pasaba nada, ¿no? Si me quedaba me iba. Cuando Didi dijo, un cactus con bata de Akatsuki. Ya le dije, que le preguntaron los chicos, ¿y prende? Y dice Didi, no. Pero tiene unos cables saliendo de la tierra. Y sí, tenía un cable rojo y un cable verde saliendo de su tierrita. Para la materia de electricidad. Ajá, de electricidad. Los cables no hacían nada. De hecho, solo estaban sobrepuestos. O sea, no tenía ninguna función real. Pero movía los. Pero movía todos cuando lo agitabas. Entonces era como... Y yo le dije, a ver, déjame ver si entiendo. ¿Tú pretendes, Didi, que 4 cabrones vayamos con la maestra? Que, por cierto, añado y me odian. Y le digamos, entre 4 individuos, hicimos un cactus con ojos. Y una bata. Qué bordoso, hermano. ¿Qué crees que me va a decir a mí? Que me odia por hacer cosas buenas y por hacer cosas malas. ¿Tú qué crees que me va a decir a mí? Nadie, entréguenlo ustedes. Okay. ¿Por qué te odiaba la profesora, Jaime? No había una razón para hacerlo. Simplemente te... Sí, ¿verdad? No, Sí, no. no sabíamos qué onda, pero siempre le agarró. No dicen que no existe el te odia un profesor, porque no, sí existe. Solamente me odiaba porque existía, porque me juntaba con Didi y con Jorge, y porque pensaba que Didi me pasaba a mí las actividades. ¿Qué pedo? Una vez me dijo, no le copies a Didi. Y yo, ¿perdón? Y agarró a Didi y dijo, no te voy a copiar, no inventes. La teoría se volteó para... Sí, dijo, no. Y dije, maldita sea, dije, tampoco le copies a Jorge. Y le dije, no le copio a nadie, estoy haciendo mi esfuerzo, estoy de verdad tratando de hacerlo. Le dije, no es que no lo entienda, es que soy obsesivo compulsivo y necesito estar revisando que las cosas estén bien paso por paso por paso. Entonces ella aseguraba que yo le copiaba a alguno de ellos, lo cual no tenía ningún sentido. Solamente creía que Didi le copiaba porque Didi siempre llevaba su calculadora científica. Por eso creía que le copiaba ya a Didi. Pero Didi siempre sacaba resultados que no tenían nada que ver. Muy seguramente. Y no es que no supiera, solamente decía, ¿es este el resultado? Y yo, no. ¿Es este el resultado? No, Didi. Le preguntaré a Jorge. Jorge, ¿es este el resultado? No. Rayos. Y regresaba a su lugar. Y entonces ya iba y le entregaba y me decía la profesora, ¿cómo puede robar el trabajo a alguien como Didi? Pero yo no le robé nada, él fue el que trató de preguntarme si era el resultado. Y luego llegaba Didi con el resultado correcto y le digo, me lleva la chingada. ¿Qué más prueba necesita ella para creer que yo te copio a ti? Pues igual y te le caías mal, no sé, veía a un Yo alumno... siempre tuve la teoría de que veía a un exnovio que seguramente fue muy culero con ella. Y Sí, se entonces parece a ti. Ok, Sí. puede ser. Y Jorge era el exnovio que le caía bien, porque creo que le parecía su esposo, ¿no? O algo así. Ok. De hecho, le gustaba a Jorge, la profesora. Clases de clasificación. Estamos casi seguros de eso. Y luego con el cactus. Pues ya lo entregaron, salió Didi y me dijo, hubieras estado, sacamos 8. Sí, le dije, pero ese 8 hubiera sido un 5 y yo hubiera estado con ustedes. Eso es el punto importante de esto. 8, te lo perdiste. Yo no... Entonces, eso fue la única vez que vi a alguien pasar una materia con algo que no tenía nada que ver Con la materia. ¿Y cómo se te ocurrió este cactus? ¿Cómo fue que lo planeaste? Que lo planeas. Ajá. No recuerdo muy bien, pero recuerdo que quería que fuera de Akatsuki y que se moviera. Pero no me acuerdo si después ya no encontré cómo hacer que se tuviera algo de electricidad y pues ya le puse el objetivo en los ojos móviles de que se moviera y pues cables de electricidad. ¿Y qué te dijo la profesora cuando lo entregaste y vio su cactus? El cactus. Pues bien, dijo bien, Nacho. Y pues la que sí se enojó mucho fue
una compañera que la de Sono que pasa. La de la casita de muñecas, no manches. Sí, sí, lo Es mencionaste. impresionante. Ajá. El horno Horno. prendía, calentaba el horno. Ahí pasó, Didi. Me preguntó, Ajá. yo creo que me preguntó que por qué. De hecho, la profesora le preguntó, ¿no? De por qué tenía yo 8, ¿no? ¿Qué dijo? Es Didi. ¿Por qué no le pondría 8? ¿Really? ¿Que se lo iba a discutir la profesora? Pues no. Sí, no. Aparte, yo ya tenía 6. Sí, ya. Porque Didi fue el último equipo en presentar. De hecho, Didi fue a presentar fuera de clase. Y la tuvo que ir a ver a otro salón para llevarle el proyecto. ¿Por qué no lo presentaste a tiempo en clase? Sí, creo que todavía no llegaba a mi proyecto. No, Lo dejó en la mesa cuando se fue. o algo así, no me Y acuerdo. Wendy entraba más tarde porque había adelantado materias. Y después esta compañera te odió por siempre o solo en esa ocasión. Solo se molestaba porque Didi pasaba y ella consideraba que no era justo que Didi pasara, pero luego era como, pues es que el Didi. Bueno, está bien, y se le pasaba el coraje eventualmente. Ok. Pero la inspiración del cactus de Didi, según Wendy, dice, ese cactus no es de Didi, ese cactus lo teníamos al lado de donde lavamos los trastes. Solo lo vio Didi y le puso unos ojos móviles. Y me dijo, ten, haz una capita de Akatsuki. Y lo hizo, y ya. Es la historia de esa inspiración de Didi para su proyecto. ¿Y cómo es que tú sí la recuerdas y la sabes y no se acuerda? Porque ese cactus yo sí lo vi, ese cactus un día, bueno, como iba muy seguido a su casa y luego andaba ahí fisgoneando en la cocina, el cactus sí lo ubicaba. Entonces Wendy dijo, este es el cactus que tenemos en donde lavamos los trastes. Y volteé a ver y le dije, ¿por qué? Dice, se mueve, ven los ojos. Y ese fue el mejor argumento. Entonces le dije, ok, sí, no diré. Ok. Creo que de las anécdotas de Didi son las únicas más populares que creo que más gente conoce, pero no sé si haya más. Haya alguna otra o otras. Muchas. Sí, muchas. Que de la gente conozca o no conozca, sí, muchas. Por ejemplo. Cuando metió un rol de canela en un molcajete con guacamole. ¿Qué? Casi vomita. Nunca lo había visto vomitarse por algo. Es que quería ver si combinaba el sabor. Sí, definitivamente. Pero no. ¿Por qué metiste un rollo de canela al guacamole? Pues tenía guacamole y nada más había pan, creo. Pues, Había sí. un ron de canela. Es que apenas iban a hacer de comer. Y dijo, ¿quieren ver algo gourmet? Y que se vomita. La mayoría de las cosas que él inventaba gourmet no estaban mal. No, de hecho, platicamos también el podcast pasado, iba a decir la clase La pasada. clase de la clase. hablando de escuelas, sobre los panes de jalapeño, queso con jalapeño. Sí, no los llegaste a probar. Creo que son de las pocas cosas que yo llegué a probar. Porque creo que a ustedes les tocó la mayoría de lo demás. Sí, la mayoría de las cosas que experimentó, sí. Lo que tenía la comida de Didi es que no era que supiera feo, es que no te llamaba la atención probarlo. Sí, tienes toda la razón. Para montar en ese entonces era muy malo. Una vez me ofreció helado y me dijo, hecho con claras de huevo. Y yo, ¿por qué? ¿Qué? Pero es de limón. También yo lo probé, pero Nadie me creía que no ibas a ver. Sí, es que, bueno, ¿estás de acuerdo que si llegas con alguien y le dices, ¿quieres helado que está hecho con claras de huevo? Lo primero que piensas, vas a ver a clara de huevo. Pero no. no, hasta que descubres que el helado, de hecho, lleva. La nieve, ¿no? La nieve, sí, la nieve de limón lleva. Y por si está muy bueno. Sí, lo probé eventualmente, hasta me lo acabé yo. Sí. Sí, me tocó probarlo, pero bueno, no puedes llegar a alguien y decirle así. ¿Por qué no? Bueno, es lo que te iba a decir. Las personas normales, no sacaría de onda. Y digo, no es como que seamos los más normales del mundo, ¿verdad? Pero aún así. Pero ahorita ya sabes en tratar, ya te la Ahora sí, ya. ¿Llegaste a probar sus? No, sí, probó tus macarrones. No, no llegaron. Bueno, no llegó él, creo. Yo estaba esperando a Didi y me dijo, te estuve esperando y como ya se me fui. Sí, creo que fue eso. Ok. ¿Sí? Pero próximamente.
Voy a hacer algo para que lo pruebes. Ok. ¿Alguna otra anécdota que digan esto lo tiene que saber el mundo ahora? Porque, Uf, no sé, Didi, escogí una de tantas. No sé. Hay un mundo de cosas para Didi. Pues hay veces que él se desaparecía igual. Yo no me desaparecía. El que se desaparecía eras tú. Y pues no lo No. encontramos, yo y Jorge. ¿por qué te desaparecías? Porque en ese entonces me desvelaba y entonces me iba a dormir a otros lugares. Ya explico por qué desapareció. Pero eso sí lo sabía. De hecho, él fue el que se desaparecía la mayoría de las veces y siempre llegaba y nos decía el otro día, se fueron. ¿Te fuiste tú? Ah, debe ser eso. ¿A dónde te ibas, Cris? Pues estaba ahí al lado de. Nada más que estaba en el salón de al lado. Y pues ya no. Hablando de salones, me vino a la mente por lo de los profesores. Decía Didi que había profesores que no eran muy buenos en sus materias. ¿Fermín? Ay, no. Él Uy, le pasó no. una cosa muy Sí. fea. ¿Qué te pasó? Para empezar, ¿qué materia daba? ¿Qué semestre era? Pongámonos en contexto. Daba historia en ¿cuarto? ¿Quinto? No recuerdo. Segundo. No, segundo no era. Tercero, ¿no? Porque. Te pon tú que fuera tercero. Dejemos en el punto medio que era tercero. Bueno, Fermín era muy bueno en la materia. Eso nadie se lo discutía. ¿Qué materia daba? Ah, ok. Historia mundial. Ok. Pero era pésimo para el control de grupo. Ok. De hecho, sus clases ¿Te eran gustan únicamente profesores? dirigidas a Jorge. Y creía que a Didi también. Pero Didi no estaba poniendo atención. Didi solamente veía un punto medio y lo volteaba a ver. Así. Y seguía eso. Y yo, Didi, ¿le estás poniendo atención? No. Y entonces Fermín hacía muchos chistes, pero desconocemos específicamente como qué enfermedad tenía. Con respecto a salud, no algún retraso o algo así, no, salud, ¿no? Porque tosía mucho. Ok. Entonces, ya eventualmente perdía la atención de todo el grupo, ¿no? Porque pues era un profesor al que los aburría y además no tenía control, entonces pues, era muy fácil fugarse a su clase. ¿No? Ajá. Entonces todos estaban echando desmadre y prácticamente la clase era para Jorge y para mí. Ok. Entonces ahí estaban ellos, ¿no? ¿Por qué no le pones atención? Estaba platicando, creo que con alguien, pero no recuerdo. Ok. Otras cosas. Con Más Rafa importantes seguramente. Otras cosas más importantes que la clase. Entonces, Fermín daba como que el tema, 1, 2, 3, 15, y se ponía a platicar con Jorge de cosas, ¿no? De historia, seguían siendo de historia, que eso era lo más impresionante, ¿no? Uh-huh. Fermín tenía la frase de decir, ando frío, ¿no? Okay. Así era tal cual, ando frío. ¿A qué se refería con esta frase de decir ando frío? Cuando se equivocaba en algo, cuando no era muy preciso en un dato histórico. Ah, ok. Como decir, tal, no sé qué. Ah, no, fue el señor. Ando frío, perdón, joven. Era su frase de Fermín. Es muy curioso porque esa frase yo la dejé pasar por mucho tiempo. Entonces, por dejarla pasar es que no le hacía burla. Solamente la dejaba pasar, ¿no? O sea, era como, ya. Entonces, para esto, en una ocasión, está platicando con Jorge, pero el profe siempre traía un pañuelo. Y tosía, y era una tos con flemas que decías, fuck. Esa tos de perro, gacha. Entonces, un día está platicando con Jorge, hace un chiste, se empieza a reír, tose, se tapa y le avienta un cargajo a Jorge en el pantalón. ¡Oh! ¡Qué asco! Y esto, Jorge no se dio cuenta. Yo fue como de, y le digo, Didi, ¿viste, Didi? Y Didi, hey. Le digo, ¿le dijimos? No. ¿Por qué no? El argumento de Didi, ¿cuál fue tu argumento, Didi? ¿Te acuerdas? No, pero pues se le iba a pegar algo, ¿no? Bueno, ¿qué le decimos? No nos lo vaya a pegar a nosotros. Okay. Entonces, ya cuando Jorge se dio cuenta, y pues tenía un cargajote en el pantalón, Ajá.
Y le hace, "Oh". Y es que me salgo yo a reír, pero yo me estaba vomitando, pues, porque me dio mucho asco, porque se vio muy gráfico. Y sigue sentado comiendo sus galletas. Y Jorge pues no podía cortarle la plática para salir. Así como de, entonces, en 1847. ¿Puedo? No, Por eso como te espera. decía. Y le digo, ¿por qué no te limpiaste ahí? Y dice Jorge, porque me iba a dar pena. Pero qué perro asco. Le dije, estuviste como 25 minutos con un gargajo remojándose en tu pantalón. Qué asco. Le dije, ya debiste haber sentido lo mojado. Qué asco. Y entonces ya, eso fue como de las muchas mil cosas que nos pasó, ¿no? De hecho, por eso le decían gargajín Ok. en vez de Fermín. Entonces, varios semestres, ni siquiera fue el siguiente semestre, fueron varios semestres después, como dos después, que fue un tiempo muy delimitado de espacio-tiempo, días, semanas, que agarré esa frase, el ando frío. Entonces, pero, obviamente, para mí ya no existía la asociación Fermín ando frío. Ya había pasado mucho tiempo. Solo la escuché, me acordé, y la agarré para jugar, ¿no? Entonces andaba con ellos y la ocupaba prácticamente para cualquier cosa, ¿no? Entonces se acerca Jorge a saludar a Fermín. Tenía como un semestre que no lo habíamos visto, él por temas de salud no había ido. Y no recuerdo, yo no me puedo acordar, no sé si se acuerda cuál fue la razón o qué fue lo que yo dije, que después de que nos saludábamos, etc., bromeamos entre nosotros, no recuerdo qué fue lo que dije o qué fue lo que dije. Y yo dije enfrente de Fermín, perdón, ando frío. Y Didi volvió y me dice, le dije, ya sé, no me había dado cuenta, perdón, Didi. Qué mal. Y Fermín, y yo, que sí, ya me voy. Ya no voy a decir nada, ya me voy. Y yo solamente me fui, lleno de pena, derrotado, y volteé a ver y dije, ¿Por qué no lo secundaste? No puedes dejar morir a un compañero así. ¿Por qué? No fue lo correcto. ¿Por qué no fue lo correcto? no enfrente de él. Enfrente de él. ¿Te caía a ti bien? ¿Te caía bien el profesor ahí? Sí, aunque, bueno, nada más se me pegó. Pero no fue una buena elección de palabras. Pero sí aprendí. Sí aprendí de él y pues en una pues quedaba igual pues dormido el profesor. Y pues igual una vez nos dormíamos nosotros. Sí, es cierto. Yo ya no me acordaba de eso, sí se dormí en las clases. Ya estaba viejito. Sí. ¿Cuántos años tenía? Más de 60, sí. Ajá, porque era profesoras que nos daban, él fue su profesor. Ok, yo no sé si ya tenía sus ayeres. Y se quedaba a veces dormido en la clase. Nos decía, jóvenes, un resumen de tal página, tal página. Y 5 minutos después. Profe, ya no. Ya, ¿verdad? Sí, así, de hecho así como, así se escuchaba, así como él. Entonces, yo les decía a ellos, qué pena, les dije, prometo que algún día me disculparé con Fernando. Como a las 2 semanas falleció. Y dije, No manches. Ay, dije, no puede ser que este es mi último recuerdo. Diciéndole enfrente, ando frío. De hecho, eso sí, es muy impactante. ¿Y de qué se murió el profe Fermín? Ya lo mismo que tenía. No sabíamos. ¿Qué habrá tenido cáncer? ¿Un pulmón? ¿Sabes? Pues, no sé, algo que le llenaba los pulmones, estoy seguro. ¿Qué? Luego de que se murió, ¿qué hicieron? ¿O qué? ¿Cómo fue la noticia? Pues a Jorge le afectó mucho. Bueno, se llevaba bien con... Habían compartido fluidos, ¿cómo no le iba? Para mí fue como decir,
Y ese va a ser mi último recuerdo. Y Didi le hizo a Jorge, ya. Y volteó a verme y me dijo, y dije, ya sé que ese siempre va a ser mi último recuerdo. ¿Cómo te dio la noticia? Se falleció el profesor. Pues no supe cómo darles el pésame a ellos dos. ¿Por qué? Pero, pues, porque pues, ya lo último que le contó pues, fue lo que le hizo algo y Que no le hice nada. Y pues Jorge, pues como dice él, pues se llevaba muy bien. Entonces, pues nada más le dije, pues estás bien. ¿Y Jorge qué hizo? ¿Se puso triste? ¿Estuvo triste una Estuvo semana? triste, estuvo choqueado. Sí, como una semana, ¿verdad? Estuvo como choqueado una semana, sacado de pedo. Queriendo como guardar su luto. Ok. Profe Hermina, ahí donde quiera que esté, Jaime se disculpa. No, juro que no me acuerdo que era su palabra. Ni que me estaba burlando. Eso es lo peor, que no me acordaba que me estaba burlando de algo. Pues es que ya lo haces tanto ya que no te das cuenta. Igual, y no sé, tal vez el profesor se sintió bien de decir, a este joven le transmití esta No creo, frase. se sacó mucho de pedo. Porque lo hice con su voz, no lo dije. No fue como, perdón, no por allá. Se fue como, no, perdón, no por allá. Y dije, pendejo, es él. Ay, cómo eres idiota. ¿Qué? Aparte de Fermín, otros profesores. Me contabas de uno, ¿no? ¿O era el de historia? Es que hay varios. Había una profesora que estaba un poco, no sé, era rara porque se ponía hasta en los barandales aquí. Y creo que tú se lo llegas a ver. No recuerdo el nombre de esa profesora, pero pues. ¿Qué? Yo creo que entraba a su clase, igual como dices, yo todavía no usaba esa clase porque creo que todavía estaba un poco atrasado. Pero entraba a su clase nada más a quedarme a oír, pero en realidad pues nada más era para esperarlos a ellos. Y pues la profesora pensaba que pues le ponía mucha atención y así. Pues me llevé bien, pero una vez no sé por qué en los barandales se ponía y hasta un profesor decía que como que estaba jugando a la bueno, la prueba. ¿Qué perspectiva tenías de esta profesora? Ya no quería yo opinar nada de Una la vez nos hizo una grosería. Bueno, que estaba señalando y una grosería que no puedo estar cuando se me está explicando. Es que nosotros nos veníamos o en medio o enfrente, pero nunca atrás. Porque Jorge siempre quería estar enfrente y a Didi no lo movías de la segunda o tercera banca. Sí, Jamás. siempre ha sido como su lugar de disciplina. No lo podías mover. Entonces, si tú querías irte más atrás, no se podía. Entonces Jorge era, o se sentaba hasta adelante para tratar de poner atención, y si yo no alcanzaba, pues me tocaba hasta adelante. Entonces, en esa clase siempre nos tocaba primera fila, 1, 2, y atrás de 3, ¿no? O segunda fila, 1, 2, 3. O 1, 2, 3, ¿no? Okay. Esa vez nos dijo, esos tres jóvenes son los que más atención me ponen. Era química lo que nos daba, pero yo para la química siempre fue muy bueno, entonces yo realmente no me esforzaba mucho. Yo lo hacía en corto y lo aventaba y decía, ahí está, ya quedó. Y dijo, estos jóvenes son muy agradables, estos jóvenes son buenas personas. Y en especial de ellos. Ok. Y mira de su clase yo, pero. ¿Qué? No, espérate. En especial, ese de ahí es el que más atención me pone. Y yo, te halagó, te insultó. ¿Qué está pasando? ¿Tú lo sentiste más como insulto o como halago? Fue como halago. Cada como la profesora no se había dado cuenta, todos estábamos muertos de la risa. Y decía, ¿pero por qué él, profesora? Pues porque él me pone atención. Y yo pensaba, ya debería cambiar de dedo, profesora. No, esto está tornándose muy abstracto. ¿Y por qué no eras de esa clase? O sea, ni siquiera eras de esa No, clase. Didi solo entraba. Nada más entraba, pero no la cursaba. Todavía no era mi momento. ¿Y por qué entrabas a esa clase si no la Porque cursabas? los esperaba. Ok. Que salieran ellos. Ok. Y es que también pensaba que era esa clase, porque Didi sacaba una libreta y fingía que apuntaba. Bueno, Pero no apuntaba nada. Y cuando le preguntaba, ¿qué estás apuntando? Lo del pizarrón. ¿Por qué lo apuntas? Tú no cursas. Me va a correr. Te va a correr, le dije. Estoy apuntando. Ok. Continúa, luego me lo pasas. No, nunca funcionó así porque no entendía esos apuntes. Ok, está raro, ¿no? Una vez le hicimos un dibujo, ¿te acuerdas? El dibujo del almuerzo, Sí. alabando al sol. Supongo que muchos chistes locales juntos en una hoja.
Ajá. de mi carpeta, y cuando pasamos, esa hoja de mi carpeta no estaba y se cayó en su escritorio. Doblada, obviamente, ¿no? Y fue como, ay, y me dice la profesora, ¿qué es esto? Le dije, no, es otra materia. Sí, otra materia es la de, donde dibujamos. Sí. Y me dijo la profesora, ya, ¿quién fue el pendejo que metió un dibujo en mi libreta? ¿Por qué lo metieron en mi carpeta? Y dice Didi, iba contigo, carpeta con hojas. Y yo, sí, pero no cuando yo voy a pasar, avísame. Entonces, esa fue una de las muchas profesoras que tuvimos. No eran malos, eran especiales. Pero sí hubo 2 malos al inicio. ¿Quién es? El que nos daba historia, el primero, el que era Ay, algo sí. del director. Su sobrino, su Todo primo. era Morelos. ¿Qué? Respuestas. Sí, ya, lo mencioné en el podcast anterior. No me acordaba, pero sí es cierto. ¿Quién descubrió América? Morelos. ¿Qué pasaba con este profesor? Era palanca, nada más. Tenía palancas. Por eso estaba donde estaba, pero una de sus respuestas fue como, ¿quién fue la primera persona en ocupar la silla presidencial? Pues Guadalupe Victoria, Morelos. Y yo, ¿qué? ¿Quién dio el grito? Morelos. Y yo, Esa la recuerdo. y fue como, ¿Morelos dio el grito? O sea, como, ¿qué? ¿Pero qué no fue Miguel Hidalgo? Bueno, se supone, ¿no? Lo que decimos. Él decía que no, que había sido Morelos. Que había sido, se había adaptado a Hidalgo por conveniencias históricas, pero había sido Morelos. Y yo creo que sus fuentes fallan un poco. Hubo una respuesta que sí era Morelos, pero era ilógica, porque Morelos ya estaba muerto para eso. Entonces cuando dijo, de hecho me acuerdo que Jorge Gualtín nos dijo, ¿qué pedo? ¿Morelos salió de la tumba? ¿Cómo le hizo? Ya estaba muerto, llevaba como 100 años muerto, ¿cómo iba? Morelos, Jorge, Morelos, no lo cuestiones. Porque Jorge sabía mucha historia. Era muy buena en la historia. Ok. Y bueno, pero me imagino que solo con respuestas de la revolución era Morelos, ¿no? 100 años después, en la independencia también participó Morelos. Fíjate lo que son las cosas. Y uno creyendo. No, sí, la revolución en la independencia, ¿no? Entonces, no, también él hubiera abarcado más años de Morelos, hubiera podido. ¿Y el otro profesor malo? ¿Cuál era? También, bueno, era su esposa, de hecho, nos dio creo que biología, y para ella, una vez, creo, no sé si está hablando contigo o con Jorge, que sobre los ornitorrincos, y ella pensaba que no existían, que no los conocían por la caricatura de Phineas y Ferb, y era la que nos daba biología. Una profesora que no sabe qué es un ornitorrinco. Una No, profesora era de biología bióloga. que no sabe qué es un ornitorrinco. ¿Qué? Ellos ni siquiera tenían nada que hacer en las materias que estaban dando, porque ¿cómo se llamaba? Gonzalo, ¿no? Creo que sí. Gonzalo era profesor de Educación física. Les daba historia. de derecho. Seguramente era un muy mal abogado. Pero él nos daba clases que no tenían ningún sentido. Cuando reprobamos comunicación, él nos dio comunicación. O sea, veníamos de un profesor que era excelente en comunicación. Y Gonzalo, dándonos curso intersemestral. A mí me dio mucha risa porque yo reprobé. O sea, yo sí reprobé con todas las que pude haber reprobado. Ajá. Y dije, sí, el intersemestral. Mientras no me lo dé Alejandré, ya pasé, ya chingue yo. Y Didi pasó. Hice mi cuento del conejito asesino, fue de esa materia. Ok. Didi pasó. Yo decía, era posible pasar. La verdad. Y Didi pasó ya, como si nada, ¿no? Cuando estoy cursando el intersemestral. Porque él falta un chingo de intersemestrales. De hecho, nos cancelaba la clase cada rato. Cuando ya es bien la clase, ¿cuál es mi sorpresa? Que entro y está Didi, su hermano. Y yo, Didi, tú sí pasaste, ¿qué haces aquí? ¿Y qué haces ahí? Sí, habéis pasado. Mi hermana estaba adelantando la materia y la apoyé para hacer un video donde salgo yo. Creo que sí. El mejor extra de la historia de Didi, eso te lo puedo asegurar. Es un video muy bueno donde Didi está, donde la hermana, no, es que ni siquiera recuerdo de qué trata el video, solo me acuerdo de Didi. Yo, bueno, que lo grabaron en la pista aérea, con un carro, creo. Una parte ahí y otra en un salón.
Ajá, sí lo llegué a... Creo que sí llegué a ver ciertas partes, sí me mostraste ciertas partes. O a lo mejor ese es otro comercial. Porque yo estoy Sí, seguro creo que que es sí. otro, porque ese creo que Era un fue comercial. afuera, porque sale, de hecho también sale Jorge. No, pero recuerdo que era porque Wendy estaba adelantando la materia y estaba Wendy en su equipo. Wendy adelantó muchas materias. Entonces sí Pues, pudo haber sido otra materia. Pero la de Didi, no, ya me acordé, la de Didi es en el cuarto de Wendy. Ese video es en el cuarto de Wendy y sale atrás Didi como extra. Pero no yo no me acuerdo de qué trataba ese video, porque Didi está como extra. Me gustó algo. Sí, el profesor le encantó y yo sé que fue el mejor video, pero yo no me acuerdo. Yo solo podía concentrarme en ver a Didi de extra. Porque era muy complicado ponerle atención a Wendy cuando Didi estaba atrás. Siendo ¿De qué era el video? ¿Qué tenían que hacer? ¿De qué era tu extra? un comercial, pero Didi era un extra del comercial. Pero el mejor extra de comercial que te puede ver. Sí, la verdad, yo te lo... Sí, no lo niego, no lo niego. Sí, hubiera sido muy buen actor. Entonces, cuando tú ves eso, yo veía solamente a Didi y decía, ¿qué pedo? O sea, es el mejor extra que he visto, pero qué pedo. ¿Por qué? Entonces era como Wendy muy, muy seria, muy tomando en serio lo que estaba haciendo. Y Didi atrás. Porque tenía una toalla en la cabeza, no sé qué pedo. Sí, ya me acordé, pero no me acuerdo de muy bien, pero sí recuerdo. Entonces siempre que aparecía Didi atrás, siempre él salía haciendo algo que no tenía que ver con el video. Eso es solo de fondo. Ajá, de repente salía con un libro de cabeza, Muy raro. la toalla en la cabeza, pegándole a una mesa así. Y yo, no sé de qué está hablando Wendy, pero Didi se está robando el show por completo. El mejor comercial que hemos hecho. ¿Y de qué era el comercial? Ni idea. ¿Qué? No lo recuerdo yo tampoco. No lo recuerdo, yo te dije, solo recuerdo a Didi. Háblenle a Wendy en estos momentos. Hablando de Wendy, vamos a hacer el comercial del día de hoy, del video de tarde. Sí, se dieron cuenta todo el video. Hay una máscara justo aquí enfrente que me mandó el buen cuñado de Didi, el novio de su hermana, el buen Isaac. Un saludo al buen Isaac. ¿De qué está hecha la máscara? ¿De qué es el material? ¿Es de fibra de vidrio? Fibra de vidrio. De este personaje. ¿Sí es un personaje o es una creación propia? Es una creación propia. De hecho, es única. Es un gato amarillo, creo. Gato armadillo. Gato armadillo. Bueno, mientras estamos narrando esto, van a aparecer más imágenes cerca de la máscara. Muchas gracias a Isaac. Si lo quieren contactar, porque él se dedica a hacer este tipo de máscaras y cosplays también, me parece, o solo máscaras. Accesorios. Accesorios para cosplay y máscaras. Va a estar apareciendo aquí el contacto de Didi para que lo contacten a través de Didi próximamente, ya que tenga redes sociales. Van a estar apareciendo sus redes sociales. Y si se puede, pues lo invitamos a un podcast también. Ya quedamos que iba a ser el nombre de Didi, el teléfono de su hermana, mis redes sociales. Entonces, aquí está la máscara del gato armadillo. Muchas gracias. Regresando al tema del comercial. Entonces No sé, no te mentiría si yo te dijera que sé de qué trataba el comercial. Yo solo estaba viendo a ti. De hecho, yo quería volver a ver ese comercial y lo volvimos a ver, únicamente para poder ver bien a Didi. ¿Todavía existe ese comercial o ya no existe? Se me hace que ya no. A lo mejor Wendy lo tiene. Wendy guarda cosas. Pero ese comercial era una joya, definitivamente. Para ir cerrando este podcast, muchachos, porque hashtag aplicaciones que no dejan más de una hora. Jaime, ¿cómo? Digo, yo conozco a Didi desde la secundaria y pues era completamente diferente a como fue en la prepa. Y bueno, ayer lo platicábamos, que lo fuimos a ver tocar. ¿Con qué banda tocaste, Didi? Con Trastorno de Acer. Con Trastorno de Acer. Va a estar apareciendo aquí su canal de YouTube para que lo sigan. La verdad es que tocaron bien, sus canciones de ellos están bastante chidas. Pero pues nada que ver a Didi que conocíamos que yo conocí en la secundaria y que no sé, tú hayas conocido en la prepa. Pues es justamente como ya decías, ¿no? Esta parte de madurar a mí me sorprende porque Didi empezó su etapa musical en la prepa, cuando de verdad se empezó a meter que ella hacía cosas muy pros, pero no se sabía el círculo del sol. Ese fue el examen, pero pues no lo sabía el círculo. Y Jorge, sí. O sea, haciendo slap, tapping. Sí, claro, hacía el humming, que es el que más me acuerdo.
Y Jorge le dijo, mira, el jamming no te desesperes, Didi, te va a tomar algo de tiempo. Y Didi, yo lo he hecho. Y, bueno, Didi, es prodigio, ¿qué te puedo decir? Pero pregúntale en círculos. Bueno, así, esto le preguntabas una nota, a ver, Didi, toca re. ¿Qué cuerda es? Eso pues. Ya una guitarrita chiquita. Sí, me acuerdo. Sí, cierto. Sí. La que tienes en tu cuarto todavía, ¿no? Ahí nos íbamos a desayunar después. Sí, después de la clase de música. Entonces, lo cierto es que la música nunca fue lo mío, era la materia más fácil y evitaba que me quedara después de las 3 de la tarde en la escuela. Ok. Entonces, Recuerdo ese concierto ahí en la prepa. sí. Es que estuvo bastante bueno. Bueno, que ya no nos quedamos hasta el final que iba a ser ska. No, sí, buscaba. Ajá, pero Sí. ya no nos quedamos. No, faltaba más, pero ya estábamos bien muertos. Entonces, yo creo que conocer a Didi es de las cosas más interesantes que me ha pasado. Yo No diría sé, random. Porque Didi es una persona que te invita a que no te lo tomes en serio, pero es en serio. Entonces, muchas veces, sí. Yo creo que con Didi habré aprendido, de entre las cosas que habré aprendido, es la simpleza de muchas cosas. ¿No? El haberle echado 1000 productos a una puerta porque no se le quitaba una maldita pluma y que Didi llegara y dijera, pon la pasta. Y que se fuera y que le dijera, no, Didi, ¡ay! Y que limpiara y dijera, no mames, sí se lo quitó. Y voltear y decirle a Didi, ¿cómo sabías que funcionaría? ¿Funcionó? Ok, bueno. Entonces fue como, fue aprender con Didi muchas cosas, ¿no? Desde el, no te estreses, vente, vamos a comernos un pastel. Improvisa. Y 10,000 frases más que ahí tendré anotadas en alguna hoja. Hasta simplemente pasarla porque, pues, ¿para qué te preocupas? Si de todas maneras pasas con un cactus, ¿qué te preocupas? Eso sí. ¿Algunas palabras? Pues, bueno, No me acuerdo de ti. ¿Quién eres? Bueno, por ejemplo, con Jaime me han pasado cosas muy extrañas. Siempre cuando ando con él, no sé por qué. Una vez íbamos en la combi y de repente tiraron una cosa que quién sabe qué pasó. Y ya era mucho después de la etapa. De hecho, creo que íbamos en la uni. También una vez estábamos en lo oscuro y estábamos hablando de brujas. Sí. Rafa de la nada, así como si nada. Una vez casi me mata Didi, otra nos pasó algo bien cagado en un camión. No. Sí. La de cuando casi me mata, resulta que una mañana antes, yo había llegado tarde, Rafa aventó una varilla, la varilla nunca bajó, quedó atorada en un árbol, yo no lo sabía, obviamente, varias horas después llegué yo, y fue como, este perro ya está de hueva, y estaba parado yo en un árbol, en el árbol donde se había atorado la varilla. Y llegó Didi y dijo, y se paró al lado de mí, dijo, no creo. Y cayó la varilla clavada enfrente de mí, ¿qué pedo? Ahí está la varilla que arrojó Rafa. Rafa arrojó, ¿por qué? No bajó, ya bajó. Pero si yo he estado 3 centímetros adelante, me muero. Y fue como, ay, cabrón. Y dice, ahí está. Pero sí, o sea, de verdad pasan cosas muy extrañas. Desde un gato odiándolo de privada a privada, que yo no le creía, que me decía, ese gato es mi enemigo. Sí, los gatos no tienen enemigos humanos. Ese gato es mi enemigo. Me odia, no te odia, Didi. Solo crees tú que te odia. Y de una cuadra de distancia, lo vio y le hizo. Le digo, no mames, te odia el gato, ¿por qué? No lo sé, me odia. ¿Qué le hiciste al gato? No sé, pero de hecho vivía aquí cerca, porque era antes de llegar a su casa. Ok. Y lo odiaba el gato. Porque se podía. Y porque sí. Y estaban viajando en un camión de cama. Se pelearan 2 camioneros y que nos reventaran un vidrio, ¿verdad? Y la señora que gritó como de película, ¡ay! Levantó las manos y Didi, dramática. Estábamos comiendo dulce y Didi, dramática. Se asustó Jorge y se bajó y se fue en otro camión. Ok. Nos bajamos nosotros pues, a seguirlo. Pero Jorge subió a un camión donde se veía bien feo. Tenía un sujeto, un extintor. Era un baltazo. Ok. Por eso. El terror de Didi eran los baltazos. Para quien no sepa, los Baltasar es una línea de camiones. Como tradicionalmente se les conoce como guajoloteros. O exactamente Los van a van a saltar por la línea que manejan. Pero
Fíjate, yo no sabía eso de Didi que te daban, nos va a saltar. Didi, íbamos en ese camión tan tranquilo. Y Didi iba bien parado. Ya vamos a bajarnos. Es que nos van a matar aquí. Y cuando menos vimos, Didi se había bajado ahí en el centro de diseño. Y otra vez lo volvió a hacer, maldita sea. Ya vamos atrás. Ok. ¿Tus palabras? Tus palabras. ¿De qué era? Pues, buena pregunta. Tus experiencias. Hablabas de tus experiencias. De hecho, está mencionado eso en mis palabras de que, pues, básicamente ha sucedido muchas cosas como esas extrañas. Cuando realmente he estado con él en la prepa, de hecho, igual contigo me ha pasado. ¿Qué crees que, curiosamente, yo ya no me acuerdo de esas experiencias? No sé si las haya bloqueado o me fugué porque no las recuerdo. Lo que sí Didi cuenta es que cuando yo lo conocí, dice que lo golpeé. Y te juro que yo no me acuerdo de haberle pegado. Me dice que lo golpeé y te juro que no lo recuerdo. Ni siquiera sé cómo. Yo solamente sé que nos conocimos por juegos. Recuerdo que estaba platicando con Rafa de un videojuego y tú hablaste de un juego y entonces igual estábamos hablando de un videojuego que no conseguimos. Creo que era el prototipo. Ajá. Y me hablaste hasta de Bioshock, que yo llevaba en ese entonces el juego de Devil May Cry 4. Y me lo prestó. Muy buena, muy buen juego. Nunca lo terminé. Más largo de lo que parecía. Pues muchachos, algo quieran decirle al público que nos ve para despedirse. Sí, la vida es random. Sobre todo cuando conoces a personas que tienen tanta suerte como Didi, porque Didi tiene mucha, Sí, es una persona mucha suerte. Los juegos de rol lo aprueban cuando saca 320 seguidos. Naturales. Entonces, las personas más calladas a veces son las personas que tienen una cajita de secretos. Didi era reservado, callado. Todo esto que les cuento fue únicamente porque yo logré entrar en el círculo de Didi. Porque de lo contrario, yo lo hubiera visto de lejos y para mí hubiera sido Didi, el niño tranquilo que siempre pasa. Fin del comunicado. La historia está en haberme atrevido a conocerlo, o en haberle hecho una simple pregunta de si él tenía el juego de prototipo. Fue todo. Didi, un minuto. Para ganar. Pues sigan improvisando. Me agrada. Así Didi ha llegado a estar en 2 bandas por improvisar. Así es, sí. Y creo que ya, no, en 3. No, sí, 2. No. Ahorita 2, pero pues tengo que Ya tengo. Sí, pero tenemos proyectos que ya no. Pues de mi parte no me queda más que decirles que efectivamente la vida es random. Espero tenerlos, muchas gracias por venir, espero tenerlos en un próximo podcast hablando de lo random que es la vida y el amor. Ese sería un muy, muy buen tema. Yo soy el Javi, estás escuchando Vida Random, parte del podcast El Javi Dice, y nos vemos en la próxima. Adiós.